Buenas tardes, bienvenidos a la lección final de nuestro curso de Filosofía Sistemática del Hombre. Tenemos ahora la lección de clausura que impartirá el profesor doctor don Rafael Rubio de Urquía, catedrático emérito de Teoría Económica de la Universidad Autónoma de Madrid. Es especialista en temas de economía y filosofía e investigador en estos ámbitos. Ha impartido docencia en más de 10 universidades españolas y extranjeras y ha escrito multitud de artículos y libros en torno a estos temas. De esos numerosos títulos, solo por apuntar la relación que su investigación tiene que ver con la cuestión que hoy nos ocupa, me permito rescatar cuando menos 3. Antropologías para uso científico, en la Revista Española de Teología; Estudios de Teoría Económica y Antropología, Unión Editorial, 2005; y Los Fundamentos Antropológicos de la Ciencia Económica, Revista Empresa y Humanismo, 2000. La lección final versará sobre la pregunta por el hombre, naturaleza, importancia y lugar en la dinámica de la historia, y con ella concluiremos nuestro curso sistemático de Filosofía del Hombre, en donde, como veis, desde luego por el título de la ponencia, hemos estado preguntándonos continuamente por qué o quién, más bien, es el ser humano y qué implicaciones tiene. Y sin más por mi parte, les dejo con el profesor Rubio de Urquía. Muchas gracias, profesor. Me desenmascaro. Muy bien. ¿Puedo empezar ya? ¿Comienzo? Sí. Muy bien. Muy buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Vamos a comenzar la lección final de este ciclo sobre filosofía sistemática del hombre. Todos ustedes han tenido acceso al programa detallado de esta lección. Como es un poco larga y tiene multitud de epígrafes y de cosas, yo les sugiero que antes de continuar, si les es posible, tengan a mano el programa, porque yo no voy a leer los títulos enteros de cada uno de los epígrafes y subepígrafes. Son títulos bastante precisos y a veces son un poco largos, sino que me voy a referir a ellos. Bien, pues comenzamos. Yo comienzo agradeciendo mucho a la Fundación Universitaria Española, de modo general, pero en particular a los profesores don José Manuel García Ramos y don Salvador Antuñano Alea, que han tenido la amabilidad de invitarme de nuevo a pronunciar una lección en este ciclo de lecciones tan sumamente interesante y completo. La vez anterior fue el curso académico pasado y el año pasado, en este caso también, y esta vez es con la diferencia de que el año pasado fue la lección de inauguración y esta vez es la lección final. Es como una especie de cosa apocalíptica, ¿verdad? Y en el doble sentido, en el vulgar y en las revelaciones que vamos a ver a continuación. Desearía puntualizar, y lo voy a hacer, que yo no soy catedrático emérito, soy catedrático numerario de universidad de teoría económica en la Autónoma, pero en estado ya de jubilación forzosa y perpetua. Esto es una situación administrativa que no tiene, por lo menos en mi caso, el más mínimo efecto sobre la laboriosidad y la cantidad de horas dedicadas a trabajar. Así que es una pequeña puntualización. Bien, la lección consta de 3 partes, las cuales la primera es introducción, y en ella se explica el propósito de la lección y el contenido y estructura de la misma. De modo que voy a comenzar directamente por esa tercera parte. Como en el año, fue esa primera parte, pero como en la lección pasada, yo antes de pensar lo que iba a decir, estructurarlo y redactar un guión, he
mirado y me he informado sobre el contenido temático de las lecciones anteriores del curso, empezando por la lección inaugural. Y, en cierto modo, no de modo esencial, pero sí de modo adecuado, he tenido en cuenta, para lo que voy a decir, lo que ustedes han estado estudiando en este ciclo hasta ahora. Comenzamos, pues, por la introducción. En primer término, una observación o advertencia sobre esta lección, la de este curso. La lección del año pasado, que era inaugural, se llamaba así: la pregunta por el hombre, sin ninguna adjetivación ni subtítulos. Esta, que es final, se llama la pregunta por el hombre y tiene, entre paréntesis, una especie de adjetivación: naturaleza, importancia y la relación de la pregunta por el hombre con la dinámica histórica. Esta lección no es la del año pasado, aunque se llame de un modo prácticamente idéntico. Tiene elementos comunes, porque a petición del profesor Antuñano he cubierto entero el campo del año pasado, y por tanto naturaleza e importancia, aunque de modo resumido. Eso es lo que tiene en común. ¿Qué tiene de diferente? Pues tiene de diferente, aparte de las diferencias que puede haber por el mero hecho de contar una cosa en contextos distintos, aunque sea la misma, tiene un segundo elemento que es la relación, el examen de la relación, o elementos del examen de la relación entre la pregunta por el hombre y la dinámica histórica en general. Eso es lo que tiene, es la precisión. No es la misma, tiene elementos comunes, o el número, y elementos diferenciales, que solo se los acabo de decir. A continuación voy a precisar la expresión, la pregunta por el hombre. ¿Qué voy a entender exactamente por eso aquí? Voy a distinguir entre preguntas, en plural, acerca del hombre, y la pregunta por el hombre. Preguntas acerca del hombre son preguntas, pues, acerca de cosas concretas y específicas, tematizadas, como la naturaleza biológica del ser humano, o parte de esto, cómo es su estructura psicológica o cognitiva, o qué lugar ocupa el orden existente, todo este tipo de cosas. Y esas hay infinidad de preguntas, todas ellas relevantes y, en cierto modo, relacionadas, como veremos más adelante, con la pregunta por el hombre. ¿A qué se refiere entonces la expresión la pregunta por el hombre, tal y como va a ser entendida en esta lección? Se refiere a la pregunta global acerca de quién es y cómo es el ser humano. A eso exactamente. Es una pregunta ciertamente filosófica en parte, en su parte más fundamental, como tendremos ocasión de ver, objetivamente, de modo objetivo, aunque no se quiera, y tiene elementos que ya no pertenecen al orden filosófico, aunque están ligados a él, sino a otros elementos de conocimiento racional y empírico. Por tanto, la pregunta por el hombre es una pregunta radical y global. ¿Quiénes somos? Si es que somos algo, y no más bien un espejismo. ¿Somos de qué modo? ¿Accidental? ¿Somos y no somos? ¿Qué estructura tenemos? ¿Cómo estamos radicados en lo existente? ¿Qué otras características? Y así sucesivamente. Esa es la pregunta por el hombre. Entonces, la pregunta por el hombre es algo que puede parecer, y lo es, algo sumamente ambicioso,
excéntrico con respecto a las ocupaciones intelectuales de la vida normal, y desde luego no de mucha incidencia práctica para la vida ni cotidiana ni en general. Esto no se ha de censurar, esta actitud, por parte de los que nos dedicamos a estas cuestiones, no ha de censurarse como una actitud propia de gente ignara o particularmente bruta. No. Esta actitud tiene mucho sentido si no se piensa en ella, si no se advierte, y previamente, si no se tienen conocimientos para advertir, ¿de qué estamos hablando cuando decimos que queremos saber quién es el hombre en el sentido al que me he referido precedentemente? Bueno, por eso, naturaleza e importancia. ¿Por qué es importante esto? ¿Para quién es importante? ¿En qué consiste esa importancia? ¿Es un asunto meramente para eruditos o para gente que no tiene otra cosa mejor que hacer? ¿O es algo que tiene una importancia más amplia, más radical y de mayor alcance práctico? Esa es una pregunta perfectamente legítima. Oiga usted, ¿eso qué importancia tiene? Pues eso es la segunda cosa que vamos a querer ver. Vamos ahora a referir, de esto naturalmente vamos a verlo a lo largo de la lección. Así que la pregunta por el hombre se refiere a eso. Tercer y último epígrafe o sección de esta parte 1. Temática y contenido. Principalmente vamos a atenernos a una división en dos partes. La parte 2, que consiste en examinar naturaleza e importancia de la pregunta. No solo y en primer lugar las respuestas. No hay respuesta sin pregunta. Naturaleza e importancia de la pregunta y de algo que está ligado a la pregunta, que es la instalación interrogativa, a lo cual me voy a referir abundantemente a lo largo de la sesión, y por supuesto, pero después, consecutivamente, de las respuestas. Naturaleza e importancia. A eso se va a consagrar la parte 2, que es la parte coincidente con la lección del año pasado. Finalmente, en la parte 3, vamos a incoar, meramente incoar, y de modo incompletísimo, pero ateniéndome a temas que me parecen más importantes que otros en este contexto, a la relación, por así decir, que hay entre la pregunta por el hombre y la dinámica histórica de la humanidad, la generación de realidad histórica y, en general, la dinámica histórica de la humanidad. Comenzamos, pues, por la parte segunda. Empezamos. En esta parte segunda vamos a hablar, como he dicho, de naturaleza e importancia de la pregunta por el hombre. Esto está, a su vez, dividido en dos grandes secciones que llevan una enumeración, números arábigos, en el texto del programa que tienen ustedes, 1 y 2. En la primera parte, naturaleza e importancia. Naturaleza de la pregunta, y en la segunda, 2, arábigo, importancia. Y verán ustedes que para poder decir algo acerca de importancia hay que ver antes otras cosas. Comencemos por la naturaleza. ¿Qué clase de pregunta es esta? Cuando nos preguntamos esto, ¿qué clase de pregunta? Y consecutivamente, ¿en qué consisten las respuestas? ¿O pueden consistir las respuestas a semejante pregunta? Bien. Tienen ustedes el programa, sigan el epigrafiado. En primer lugar, vamos a volver de nuevo sobre preguntas en plural acerca del hombre y la pregunta singular, enfático, ¿no? La pregunta por el hombre. Preguntas por el hombre innumerables.
continuas, de todo tipo, muy alejadas de la cotidianidad y sumamente próximas. Por ejemplo, el aparato digestivo del ser humano se parece al de un mono o al de un caimán. El sistema nervioso central, y así sucesivamente. ¿Cómo es la transición de la pubertad a la madurez? O como se diga eso en biología humana. ¿En qué consiste la socialidad humana? ¿Qué son las instituciones de derecho que vemos por doquier? Tiene noticia el ser humano. ¿Cuándo aparece el dinero? ¿Qué hay de propio en el ser humano, si es que hay algo propio, a diferencia de lo que puede haber en otros seres, como por ejemplo los animales, en fin, un poco más superiores, que aconseje una determinada forma de organización de las viviendas? Así que, por ejemplo, ¿qué tiene que tener de distintivo una casa en relación con un establo o con una cuadra? Ustedes preguntan de todo tipo, de toda naturaleza, de todo alcance, de toda naturaleza. Son preguntas por el hombre. Sumamente complejas, hasta preguntas muy sencillas. Estas preguntas tienen sus respuestas. Yo voy ahora a prácticamente aquí a hablar de quién formula las preguntas y quién o quiénes les dan respuestas. Esto evidentemente es sumamente importante, pero aquí no lo vamos a tratar, porque no es posible. Formular preguntas por el hombre y contestar a preguntas por el hombre. En el momento en que se formulan, o siglos después, o milenios después. O nunca de modo satisfactorio. La pregunta por el hombre, y atención, porque aquí entramos ya en el tronco del asunto, la pregunta por el hombre es una pregunta que de modo directo o indirecto, y depende en qué momento de su desarrollo, incluye o puede incluir a preguntas por el hombre, pero que tiene una característica esencial. Se pregunta por la especificidad de lo humano y la naturaleza íntima de lo mismo, del mismo. ¿Quién es el ser humano? Bien, pues una respuesta a esta pregunta se denomina una antropología, con A mayúscula aquí. ¿Dónde están las antropologías existentes, real empíricas? En multitud de sitios. Principalmente, por así decirlo, en las cabezas de las gentes. Todo el mundo tiene antropologías, lo sepa o no. Ya veremos esto después con más detenimiento. En los textos, consignaciones de antropologías formuladas por alguien o por varias personas que quedan consignadas en los textos. En las culturas y en las dinámicas culturales, por supuesto en las religiones, en las pretensiones de conocimiento religioso. Hay vestigios de estas respuestas en múltiples cosas, en múltiples elementos. Concepciones de quién es el hombre están más o menos implícitas en muchísimos productos de la mente humana y del hacer humano. Es que ahí están las antropologías. ¿Cuántas hay? Pues como vamos a ver más adelante, muchas. Ha habido, hay, presumiblemente habrá. Porque
Las respuestas son antropologías. No hay antropología sin una instancia, o sea, decirlo de esta manera un poco cursi, una instancia preguntante. Si no hay una instancia preguntante, no hay antropología. De alguna manera hay antropologías. Luego, de alguna manera, ha habido y hay instancias preguntantes. Bien, este es el elemento fundamental, antropología. Vamos a examinar algunas cosas interesantes de las antropologías. Pasamos entonces al siguiente epígrafe. Bien, antropologías. Lo que les voy a decir a ustedes incluye cosas, por así decir, que son más o menos conocidas, y algunas de ellas casi de sentido común, otras no tanto, y también incluye algunos resultados de investigación. No voy ahora a hacer diferencia entre unas cosas y otras, porque ese detalle no conviene a la afluencia adecuada de la lección. Vamos, en primer lugar, a tener en cuenta, esto es de una enorme importancia, que las antropologías, cada una de las antropologías, se refiere y está expresada en un cierto sistema de conceptos, categorías, sistemas de representación de todo tipo, prelingüísticos, lingüísticos, etc. De tal modo que no es cierto que todas las antropologías, por así decirlo, en estado bruto, tal y como están, sean inmediatamente comparables o inmediatamente aprehensibles. Para aprehender, con H intercalada, antropologías distintas, hay previamente, si se puede, que instalarse en un mundo analítico y conceptual capaz de representar en su seno a todos los sistemas de categorías y conceptos de todas las antropologías. Esto es lo que vamos a hacer. Nos vamos a instalar, estamos ya instalados. Ya estamos en eso. Vamos a llamarle a eso sistema cero. No en el sentido del vacío, no, el sistema básico. Estamos ya instalados. A partir de este momento nos constituimos en instalados. Es semejante. Podemos comparar, tenemos un sistema conceptual y analítico que nos permite decir, bueno, esta antropología dice esto, y esta esto, y tienen esto en común, y esto en separado, y todas las cosas. Bueno, es junto, o diferente. Esta se puede presentar en términos de esto, y sucesivamente. Así que todo lo que diga a partir de ahora es desde el punto de vista de alguien que está capacitado, como consecuencia de esa instalación, para aprehender sinópticamente todas las antropologías, cualesquiera de ellas. Esto no es una convención gratuita, esto se puede hacer dentro de los términos en los que este tipo de operaciones son posibles. Pero se puede hacer perfectamente. Bien. Una vez que estamos en esa instalación, podemos examinar la estructura fundamental de toda antropología. Vamos, para mayor facilidad, a suponer que se ha hecho la operación de vertido de las antropologías en términos de sistemas de enunciados, expresados en este sistema cero. Enunciados. Tenemos tablas diversas con los enunciados. Bueno, pues la estructura fundamental de toda antropología se puede describir sucintamente del modo siguiente.
mediante el concepto de mapa lógico. Un mapa, como un mapa de carreteras, lógico de una antropología. Se coge la antropología y se hace una operación de vertido, a su vez, en términos de niveles de fundamentalidad de los enunciados que componen la antropología. Al nivel más bajo, los más fundamentales, los que son necesarios para enunciar los más superficiales. Y este mapa lógico tiene, además, un sistema de anclaje. Y es que el estrato más básico, más fundamental de este mapa está constituido por esto. ¿Qué o cuáles? Por poner varios. Sistemas de enunciados acerca de lugar de lo humano en lo existente son compatibles con lo que se dice en las partes superiores del mapa. Voy a explicar esto un poco más despacio, aunque me parece que es relativamente sencillo de entender sin pizarra. Yo siempre soy partidario de las pizarras, pero es una cosa que está en desuso por lo visto. Venga o no en el texto crudo, bruto de la antropología, esté ahí escrito o no, lo que ahí se dice es compatible, lógicamente, con ciertos enunciados acerca de cuál es el lugar del humano no existente y no lo es con otros. Así que hay uno o más, por lo menos uno, y posiblemente más, sistemas de enunciados acerca de lugar de lo humano en el existente. Mire, usted responde con la antropología 13, ¿no? Sáquese, se saca. Oye usted, hecho un mapa lógico de su antropología, resulta que esto que cuenta usted aquí, esta narrativa, como dirían, una cosa que yo detesto, esta expresión, pero en fin, una narrativa, sí, desdeñosamente, su narrativa solo es soportada, solo es compatible, por esta pretensión de conocimiento acerca del lugar de lo humano existente y por esta otra. Una u otra. Por nada más. Matiza. ¿Qué me dice usted con lo que está usted viendo? O sea, que cuando yo afirmo esto, también afirmo esto. Yo no estoy diciendo lo que usted afirma. Digo que si usted afirma esto que usted afirma, solo es lógicamente coherente con estas otras afirmaciones acerca del lugar del humano en lo existente. A esto lo vamos a llamar enunciados atómicos en la antropología. Y son de una importancia fundamental. Son los enunciados antropológicos más fundamentales, a bajo nivel. Son antropológicos porque directamente tratan de algo, en fin, de cierto interés. ¿Cuál es el lugar del humano en lo existente? Aunque usted me diga que usted no quiere entrar en eso, cosa que yo comprendo, es muy legítimo, quiera o no quiera, si usted está afirmando con el grado de probabilidad que sea, o en el plan que sea, estos enunciados acerca del ser humano, eso solo es compatible o con esto o con esto. El punto es la clausura. Es que no es compatible con cualquier tipo de enunciados acerca del lugar del humano en lo existente. Que usted quiera asumir eso o no es otra cuestión, pero eso es así.
La coherencia lógica es esa. Claro, esto nos conduce inmediatamente a interrogarnos acerca de esa estructura de enunciados atómicos soportantes de la antropología. Pero antes de eso, vamos a decir algo acerca de lo que se afirma en la antropología. ¿Qué se afirma? Pues se afirma que ciertos tipos de sujetos, los humanos de esa antropología, con ciertas notas características, y se enuncian, pueden hacer ciertas cosas y de tal modo o no otras, etc. Esto es, se describe un mundo ideal. Ideal no quiere decir que sea falso, quiere decir que es un mundo producto de un acto de ideación, que es ya no solo legítimo, sino necesario. Es un mundo ideal. Y ese mundo ideal, en primer lugar, tiene una racionalidad interna. Dados ciertos elementos, las cosas son así en virtud de la coherencia lógica de lo que ahí se dice, y son de ciertos modos y no de otros, etc. En segundo lugar, esa antropología tiene una cierta riqueza, que puede ser poquísima, mayor, mucha, etc., en aprehensión de realidad del ser humano. Sin necesidad de saber cuál es la realidad del ser humano, lo que sí sabemos es que ciertamente la realidad del ser humano existe. No es cualquier cosa. Y por lo tanto, una pretensión de conocimiento de esa realidad puede aprehender esa realidad más o menos, mejor o peor. Eso es la riqueza en aprehensión de realidad. Así que un mundo ideal, dotado de una cierta racionalidad, con una cierta aprehensión, riqueza en aprehensión de realidad y susceptible de ser soportado, voy a utilizar esta expresión, en fin, que yo creo que no es muy frecuente en filosofía, pero por ejemplo sí en otras cosas, y como yo, pues tengo que, en fin, personalmente cada uno está circunstanciado, porque diversas formaciones y diversos campos, pues la he tomado porque me parece sumamente útil para esto de otros como, en fin, zonas del conocimiento humano. Esto nos conduce entonces a la tercera epígrafe de este 1. Cosmovisiones, antropologías y metaantropologías. Si resulta que cuando yo estoy afirmando como respuesta a una pregunta por el hombre, esta antropología, cuya naturaleza fundamental se puede saber de esta manera que he dicho, estoy objetivamente dentro de lo que es posible, lo que es susceptible de ser soportado por ciertas afirmaciones acerca del lugar del humano en existencia y no por otras. Luego conviene sobremanera saber de qué estoy hablando. Bueno, pues le vamos a denominar cosmovisión, y no vamos a entrar en más que eso, a una concepción en cuyo seno tiene sentido y queda fundamentada por lo menos un sistema de enunciados acerca del lugar de lo humano en lo existente. El lugar de lo humano. ¿Lo humano dónde está? ¿De qué depende? Hay prehumano, suprahumano, metahumano, transhumano, hipohumano, parahumano, así sucesivamente. Cosmovisión. Aunque a la antropología, por así decirlo, cada antropología
es susceptible de estar soportada por una o varias cosmovisiones a elegir. Estoy hablando en términos generales, ¿eh? Como mínimo, una. Y segundo, podría haber dos o tres, pero no todas. Este es el punto, la clausura de los anclajes lógicos. Yo no sé si esto es un poco árido o no, pero queridos señores, pegadastra. O sea que, de momento, hay que pasar por estos pequeños rigores. La clausura. Esto puede estar, esta antropología, todo este mundo ideal es compatible con uno o con dos, al menos con uno, sistemas denunciados acerca de cuál es el lugar del humano existente, pero no con cualquiera. Cada uno de esos sistemas denunciados acerca del lugar del humano existente es susceptible de ser soportado por una o más cosmovisiones, como mínimo una, pero no por cualquiera. Clausura. Ese es el punto fundamental. Bueno, eso por una parte. Luego ya tenemos antropologías y las cosmovisiones son portantes de las mismas. Y precisamente el lugar fundamental de la praxis filosófica y teológica es no solo, pero principalmente ahí. No solo, también en una parte fundamental del enunciado antropológico, pero luego aquí. Pero no termina la cosa, sino que continúa. Cada vez que se tiene una antropología, si por debajo está conectada con las cosmovisiones, resulta que por arriba también está conectada con otra cosa, porque hay enunciados que no son inmediatamente antropológicos, sino que tienen relación con interacción entre personas y sus productos, como por ejemplo múltiples enunciados de la sociología, de la economía, del derecho y de cantidad de cosas, que no son propios de antropológicos, pero requieren objetivamente una antropología. Nos vamos a llamar a eso un poco laxa. Aquí estoy siendo sumamente laxo y poco riguroso, ¿eh? Poco riguroso, digamos, en lo accidental, que es muy importante lo accidental, ¿no? O sea que esto, para estudiarlo de otra manera, pues hace falta más precisiones, pero para hacerse una idea, no. Por arriba con el dominio de la metaantropología. Pues resulta que cada sistema de afirmaciones metaantropológicas, por ejemplo, acerca de la etnología o de la sociología, por ejemplo, es soportado por alguna antropología, como mínimo una, y posiblemente con más, pero no por todas. De luego que vamos a tener otro anclaje clausurado. ¿Usted qué está diciendo de cómo se difunden las antropologías estas, las culturas? A ver, venga usted. Funcionalista de tal sitio, de tal año. Usted le está diciendo que las culturas se generan así, se difunden, ¿verdad? Okay. Eso es un enunciado que entra dentro de aquí me llamamos metaantropología. A mí no me interesa, bueno, pues a usted no le interesará, pero yo voy a decir a usted, ¿qué está usted diciendo? Lo que usted está diciendo es usted ser soportado por al menos una antropología. Es decir, cuando usted dice eso, está usted necesariamente afirmando esto. Una o varias, pero no cualquiera. Bueno, pues ya tenemos el sistema de conexiones, de antropologías, aquí, cosmovisiones y metodologías. Bien. Estas son las respuestas. ¿Respuestas a qué? A preguntas. Las preguntas acerca del hombre, en el sentido preciso que he dicho antes, son necesariamente, y a diferencia de múltiples preguntas acerca del hombre, recuerden la distinción, son
inevitablemente posibles solo si se tiene una instalación interrogativa. Si se está en situación de contemplación y en situación de preguntarse sistemáticamente por preguntarse. Hay un aspecto de una enorme importancia que he estado dudando, igual que el año pasado, si incluir aquí o no, pero al final he decidido que no, porque casi ocupaba más espacio que el resto. Y es las pretensiones de conocimiento de este tipo reveladas por instancias suprahumanas. Esto es extremadamente frecuente en la historia del pensamiento y de la mente humana. Usted diría, bueno, pero eso es del pasado, ¿no? Del pasado y ahora también. Pero no ni voy a entrar en eso ahora. Vamos a centrarnos solo en la parte inmediatamente asequible. La génesis de las antropologías, como tal, todo entero, y su dinámica requiere, dejando de lado el asunto que he dicho antes de las revelaciones, requiere una instalación interrogativa. Y una instalación interrogativa que se mantiene y que se cultiva. Y esto justamente es la actitud teórica, theory. No quiero yo aquí soltar palabras de griego y todo eso, ni en latín, primero porque mis conocimientos de esas lenguas son extremadamente rudimentarios, aunque te digo que tengo que, en fin, de vez en cuando, leer eso. Y en segundo lugar, porque no me parece, aunque sería muy preciso, no me parece que aligere la exposición. Pero es eso, es theory, contemplación de la divinidad. La instalación interrogativa. No hay realmente, en sentido empírico, progreso antropológico sin la existencia y cultivo progresivos de una instalación interrogativa en el sujeto interrogante. Bien, pues esta es la naturaleza de la pregunta y sus respuestas. ¿Qué les parece a ustedes? Ahora vamos a la segunda parte, al 2 análisis. ¿Esto vale para algo? ¿Tiene alguna trascendencia? No sabemos. Vamos a suponer que no sabemos nada. Nos interrogamos. ¿Esto vale para algo o no? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver si vale o no vale. ¿Ves? Para saber si vale o no vale, vamos a hacer la siguiente investigación previa. Vamos a preguntarnos, en primer lugar, por qué función tiene esta pregunta en la acción humana y en los productos históricos de la acción humana. Eso para empezar. Es decir, en lo que todos nosotros hacemos y el resultado de eso que hacemos, que es la generación de instantes de historia. No es precisamente un asunto menor. ¿Qué lugar ocupa la pregunta por el hombre en eso? Hombre, no se sabe. Si no se sabe, quiere decir que usted no puede venir aquí con prejuicios ni con historias. Tiene que examinar. Y vamos a examinar. No vamos a contentar con eso. Vamos a hacer una segunda investigación. Hay más, pero estas dos son suficientes. ¿Qué función o lugar tiene la pregunta por el hombre en un tipo muy especial de conocimiento? Que son las construcciones teóricas o teorías acerca de la acción humana y sus productos históricos. Todas las ciencias humanas, sin excepción. Ahí está, todas. Bien. Las construcciones teóricas propias de estas cosas. Vamos a ver, vamos a aquilatar
¿Qué lugar tiene la pregunta por el hombre, en el sentido que hemos visto precedentemente, en la generación de acción humana y sus productos y en las construcciones teóricas? Esto lo voy a hacer con relativa brevedad. Aquí contraigo, para más detenimiento, la lección del curso pasado. Pero ven ustedes que miren el reloj, es que tengo que mirar. Estoy en tiempo. Vamos a empezar con algo previo. He utilizado una expresión que tienen ustedes en el programa, que es acción humana y sus productos históricos. Así que vamos a empezar por el primer epígrafe, que es aclarar qué quiere decir esto. Porque en términos de eso, de lo que eso significa, vamos a conducir las investigaciones relativas al lugar de la pregunta por el hombre, conducente todo ello, finalmente, a estimar si es importante o no, y por qué y para qué, la pregunta por el hombre. Primero, ¿qué es eso de la acción humana y sus productos históricos? Eso es una expresión que hay que explicar, porque no tiene nada de vago, es muy preciso. Entonces, se refiere a esto. Se refiere a esto. Cuando se quiere aprender empíricamente y estudiar científicamente, lo cual incluye de modo especial a la teoría, conocimiento teórico, es posible y extremadamente fructífero, y a mi juicio la mejor manera de hacerlo, y tiene mucho fundamento, representarse todo el hacer humano y la historia humana del modo siguiente. Los sujetos humanos partiendo esta afirmación de la observación repetida, sin referirme a más por el momento, de la naturaleza proyectiva y futuriza del ser humano. El ser humano está radicado en la historia y necesariamente proyectado hacia la constitución de futuros, que para empezar son futuros que imagina, porque como tales no existen todavía, si es que deben existir alguna vez. Luego que estamos por la persona agente, sujeto agente. Sujeto agente actúa, acción personal, y actúa en general intentando realizar una cierta acción planeada, para lo cual despliega acción en todos los campos. Esto incluye economía, sociología, todo. Bueno, esto es acción personal. Resulta que las personas interactúan, de hecho, nacen como efecto de un complejísimo sistema de interacción, muy complejo. Para empezar, sus padres, y da exactamente igual a estos efectos el estatuto administrativo, cultural o publicístico de los padres, es decir, progenitores o progenitrices, o padres biológicos o madres teológicas o cualquier cosa de ese tipo que se quiera poner la etiqueta. Eso es absolutamente irrelevante. O si se fertiliza en el seno de una probeta o de un matraz, o una comadrona, si son amamantados por una nodriza, y esas son cosas que no afectan a la esencia que el ser humano, para empezar, es producto de una interacción social. Bueno, pues empezando por ahí y continuando con el resto de su existencia, interactúan. Entonces, los
productos históricos de la acción consisten en esto. Represéntense ustedes una sucesión de instantes, el reloj, instantes de referencia, t más 1, t más 2, t más 3. Aquí hay una serie de sujetos que interactúan al intentar ejecutar su acción planeada. De esa interacción surge una cierta realidad nueva en todos los campos. Biológica, el uno se muere, el otro nace, envejece un tercero. Productiva, en el sentido vulgar de la expresión, se generan bienes, servicios, elementos de cultura, se forman sistemas de poder, todo tipo de guerras, matanzas, epidemias extraordinarias. Se vuelve a reconstituir la acción planeada, siguiente iteración, y así. Esos son los productos de la acción. Bueno, pues eso es acción humana y sus productos históricos. Bueno, absolutamente. Todos los campos temáticos usuales y todos los objetos real empíricos de las ciencias humanas. Y, por supuesto, la experiencia diaria. Todos. Orgánicamente concebidos. Esto es acción humana y sus productos históricos. Ahora vamos entonces, ya hecha esta precisión, a pasar al primer tipo de investigaciones. ¿Cuál es el lugar de la pregunta por el hombre? La respuesta no es la misma. En la acción personal y sus productos históricos. De nuevo, si se hiciese, se puede hacer y se ha hecho múltiples veces. Yo lo he hecho muchas veces, experimentalmente, en audiencias diversas, cuando he podido, para tener ciertos conocimientos empíricos. Se pregunta a gente muy variada. Usted, la pregunta por el hombre, ¿qué relación tiene aquí con esta acción que usted despliega? Pues se obtienen respuestas que estudiadas, puestas en serie, debidamente descodificadas, todo eso, son extremadamente interesantes. Y se ve, por ejemplo, que esto hay que explicarlo. Y que una buena formación escolar debería incluir este tipo de aclaraciones, porque ahorraría a la gente muchos sinsabores y le daría mucha ventaja en partida. ¿Dónde está la pregunta por el hombre y sus respuestas a esto? Bueno, pues vamos a empezar con la acción personal. Esta partición analítica de acción personal, interacción y productos históricos, lo digo porque es posible que alguien en la audiencia tenga eso en mente, no depende de ninguna antropología en particular. O sea, que no se puede decir, no, mire usted, ese modo de representar analíticamente el asunto es muy bueno siempre y cuando usted participe de estas antropologías. Yo, como resulta que soy evolucionista, cuasimaterialista, etc., pues como estoy como las cosas estas de las asociaciones psicoanalíticas, 80.000 variedades posibles. Yo no. Pues usted sí, usted también. Este esquema analítico es invariante, su valor de representación es enteramente invariante con respecto a la antropología adoptada por la persona que examina esto. Otra cosa es que según qué antropología le meta a usted, por así decirlo, al aparato analítico, el resultado sea distinto. Es otra cuestión. Pero esto abierto. Esto es absolutamente invariante con respecto a la antropología adoptada. Entonces vamos a empezar por el sujeto humano agente. Bien.
se puede decir, y se dice con todo fundamento, a priori empírico, que el ser humano es proyectivo y futurizo, aunque su horizonte de futuro sea escasísimo, su capacidad de proyectar sea escasa y todo eso. Aún en ese caso es así. Entonces, para simplificar, vamos a hacernos el siguiente esquema de la generación de acción planeada por parte de cualquier sujeto. La acción planeada, que puede ser hacer lo mismo todos los días, invariablemente, consiste en proponerse ciertas cosas, por tanto, en definir una cierta intencionalidad, que puede ser más laxa o más precisa, y establecer un sistema de acciones previstas a la vista de ciertas pretensiones de conocimiento acerca del mundo. Aquí hay dos elementos. Primero, alguna pretensión de conocimiento acerca de cómo son las cosas de suyo. Y segundo, alguna noción o paradigma de bueno, malo, preferible, no preferible, en general y para mí. Bueno, pues, en algún lugar del sujeto agente, al que no voy a entrar ahora, hay una especie de ensamblaje de actitudes, creencias, teorías, todo este tipo de cosas. Dentro de eso, en el seno de ese ensamblaje, hay ciertamente una cosmovisión, una antropología y alguna metaantropología que le permite, con el grado de consciencia que sea, formular un espacio de lo posible para él. ¿Yo qué puedo hacer? La antropología es fundamental, como han visto ustedes. Es fundamental, tiene una pretensión de conocimiento antropológico. Y exactamente igual que sea un erudito pensador desde antes de la guerra, que eran algunos, claro, que vamos a un estado de momificación, prácticamente, luego hay unos que se rejuvenecen por los diversos procesos. O sea, una persona en estado, como decían los etnógrafos franceses de hace 100 y pico años, estado salvaje. Que sea un profundo pensador, que sea un cafre. Cafre no en el sentido de como llamaban a la gente de los musulmanes a cierto tipo de indígenas. Cafre, no. Cafre es una bestia, ¿no? Ciertamente tiene una antropología, y ciertamente tiene una cosmovisión, y ciertamente tiene una metaantropología. Y con auxilio de estas, que pueden ser extremadamente pobres, internamente contradictorias, con vacíos conectivos, con zonas borrosas, por eso la del supuesto cafre y la del sabio también, se espera que no exactamente igual, pero tiene. Este es el elemento fundamental de la antropología. Pero sus paradigmas de bueno o malo, mejor o peor, proceden en parte, pero en parte de otras fuentes, cosmovisivas o no. Por ejemplo, los meros impulsos pasionales. Puede no haber correspondencia. Puede resultar que lo que se entiende bueno o malo, mejor o peor, resulta que analizado en términos de lo anterior no sea posible. Estos son toda clase de cosas que pueden pasar y que le pasan al ser humano. Pero el caso concreto es que necesita y tiene para funcionar alguna representación de qué es posible para él, cuenta vida de lo que él quiere saber del mundo. Y ahí la función de la antropología es esencial.
¿De dónde haya sacado la antropología? Este tema del que no voy a hablar aquí. Silencio. Pero la tiene. Por tanto, que él o alguien en algún lugar, o varios, se hayan preguntado, se hayan formulado la pregunta por el hombre, tiene evidente incidencia en la acción personal. Si esa persona tiene una antropología producto de preguntas más elaboradas y mejores respuestas, etc., evidentemente esto no es lo mismo que si tiene una antropología extremadamente defectiva o parcial. Fíjense ustedes el lugar. Y por consecuencia de esto, los productos históricos de la acción son tributarios, precisamente tributarios, de esto anterior, de las antropologías, como contestación o respuesta a preguntas antropológicas. No solo acerca del hombre, sino preguntas por el hombre. Una mera ojeada a un registro etnohistórico nos hace ver de inmediato ciertas correlaciones. Inmediatamente. Que la Grecia clásica no es una casualidad lo que pasa. Y que se siga hablando de Aristóteles no es por casualidad. Por ejemplo, pongo un caso extremadamente conocido de todos ustedes. ¿Cómo surge y nace la pregunta por el hombre? De eso no hablamos. Ahora, si hay más intensidad en la instalación interrogativa y esta fructifica, obviamente esto tiene incidencia inmediata acerca de las representaciones de lo que es posible y lo que no es posible en las personas de esa cultura, que puede no ser sostenido, puede caerse. Hablaremos más tarde de esto. Puede caerse. No necesariamente el fruto, por ejemplo, consignado analítico de esas preguntas. Eso puede sobrevivir mucho más allá de la vida biológica de los señores que han hecho eso. Así que este es el lugar de la pregunta por el hombre y de sus consecuencias, que son las respuestas, en la generación de acción humana y sus productos históricos. Es central y tiene una importancia enorme, fundamental y enorme, teórica y práctica. Las personas que participan de culturas en cuyo seno la instalación interrogativa ha sido asidua y es rica en respuestas, y estas son progresivas, evidentemente tiene, iba a decir que paribus, como usamos los economistas, dejando de lado otras cosas, tiene unas consecuencias tangibles y visibles distintas de las que tiene personas que están instaladas en poblaciones, en culturas, en las que la pregunta por el hombre ha sido o es escasa y de poco vuelo y en general no muy progresiva, es decir, no con mucho enriquecimiento secuencial. Fíjense ustedes si tiene importancia. Segundo, las construcciones teóricas estas. El conocimiento científico, para empezar, la expresión el conocimiento científico es una redundancia, ¿verdad? Es como hablar de economía de la familia, pero con redundantes. Esto más todavía.
El sentido de conocimiento científico positivo, tal como está vulgarmente distribuido en las culturas, es de diversos tipos ligados entre sí. Pero hay una instancia, que es la máxima, que es la pretensión de conocimiento racional, teórico. Bueno, pues ahora yo voy a concentrar en las construcciones de ese tipo. Estas construcciones son teoría de historia, teoría económica, teoría sociológica, teoría, todas, todas a la vez, todas, cualquiera de ellas. Tanto vale lo que voy a decir para todas y también para las que unifican a varias. Ahora he aquí un resultado de investigación. Bueno, pues ahora tómese cualquier construcción teórica relativa a acción humana y sus productos históricos, cualquiera, solo sociología, sociología y economía y etnología, sociología, economía, etnología, perdón, combinaciones, permutaciones, todo a la vez, un trocito. Escríbanse adecuadamente en el sistema cero y todas las cosas, ¿no? Háganse una serie de trabajos preliminares de limpiado, análisis y todo eso. Y por tanto, esas teorías pueden estar vertidas de las formas diversas. En textos cuneiformes, en fragmentos, en papiros, en textos axiomatizados publicados en una revista, exactamente igual. Da igual para el que tiene que hacer el trabajo de desbroce, para ese no da igual, en absoluto, porque a veces hay que hacer cantidades, y a veces los textos muy antiguos y muy raros, muy modernos y también muy raros, pues son dificilísimos de saber qué poner. Vamos, dejando de lado eso, también los axiomatizados, si están mal axiomatizados, ¿eh? Una vez todo eso desbrozado y puesto en orden y todo eso, resulta lo siguiente. Toda construcción teórica relativa a acción humana, productos históricos, todo, tiene la misma estructura fundamental, que puede describirse de modo sencillo, del modo siguiente. Una construcción teórica de esta naturaleza consta principalmente, y de más cosas, pero principalmente de un sistema de enunciados en el que se describe un cierto mundo ideal en el que cierto tipo de sujetos humanos pueden hacer ciertas cosas y no otras, y de un cierto modo. Primer sistema de enunciados. Segundo sistema de enunciados relativo a propiedades de ese mundo ideal. Esas propiedades necesarias son, vamos a usar el nombre corriente, las leyes de ese mundo. Mundo ideal. Usted, sistema de enunciados, pone usted en blanco, negro sobre blanco, blanco sobre negro, como sea eso, y se escribe. El mundo ideal con una cierta aprehensión, de momento no sabemos cuál es, una cierta racionalidad interna, todo. Cierto tipo de sujetos humanos que usted define. Pueden hacer ciertas cosas, otras no. Y por otra parte, un sistema de enunciados que nos da información acerca de lo que esa racionalidad interna implica a efectos de legalidad de ese mundo. ¿Cómo pasan las cosas ahí? Bien, vamos. Eso, ahora bien, resulta que tras análisis, esos mundos ideales son absolutamente
dependientes de alguna antropología, porque son expresión objetiva de alguna antropología. Vuelvo a repetir. Para toda construcción, cada una de ellas mundo ideal. Para todo mundo ideal, expresivo de alguna antropología, de alguna respuesta a alguna pregunta por el hombre. Más fragmentaria, menos fragmentaria, mejor, peor, más difusa, menos difusa, más rica en realidad, menos rica en realidad. Depende de alguna antropología. Está objetivamente expresando alguna antropología. Hombre, no me diga usted eso, pues usted, no diga usted. ¿Cómo va el cianuro en esta copa? Pues dice usted, no sé, que hay cianuro. ¿Cómo se sabe eso? Pues se va analizando. Aquí tiene usted los resultados. ¿Qué me dice usted? O sea, yo no puedo ir a Samarcanda en tren tranvía a partir de la estación de Atocha, no señor. ¿Por qué? Pues ¿y usted? Porque examinado el mapa ferroviario resulta esto. Es ese tipo de cosas. O sea, es que no es discutible. Usted quiera o no, le parezca bien o le parezca mal, con gozo o sin gozo, cada vez que enuncia una construcción de ese tipo está definiendo un mundo ideal, y ese mundo ideal es objetivamente expresivo de alguna antropología que, por supuesto, se puede extraer y escribir. Y esto ha sido hecho muchas veces, bastantes veces. Es una línea de investigación que goza de pocos favores en muchos ambientes, por razones evidentes. Pero esto es el futuro, ¿eh? Habrá progreso en el sentido de mayor aprehensión de realidad, etcétera, si la dinámica de la pregunta por el hombre es una dinámica progresiva y no más bien regresiva. Por tanto, vida de la instalación interrogativa. Fíjense ustedes si tiene o no tiene influencia el formularse la pregunta por el hombre y contestar adecuadamente para el conocimiento teórico de acción humana y sus productos históricos. Yo tengo la experiencia, y otras personas también, que esto que acabo de decir, que a mi juicio representa un enorme progreso, es visto con desfavor porque tiene consecuencias noseológicas, epistemológicas, para la organización del conocimiento y para otras muchas cosas. Bueno, normalmente los progresos tienen consecuencias, que muy frecuentemente son poco queridas por gentes que no buscan la ampliación del conocimiento, sino otras cosas. Pero es así. Esto nos revela que la pregunta por el hombre y su plasmación práctica, que es una antropología, tienen una función fundamental en la pretensión de conocimiento teórico acerca de la acción humana y sus productos históricos. Fundamental. Bueno, pues hemos visto. ¿Es importante la pregunta por el hombre? Pues no sé, ustedes verán. Es vital. Es vital. Vivimos de respuestas a la pregunta por el hombre. Ustedes verán que llevo unos guantes negros y esto no se debe a ninguna uniformidad, ¿verdad?
ni se debe a que pertenezca a ninguna sociedad secreta, ni nada parecido. Se debe a extremar las normas de precaución por la epidemia, o la pandemia, o lo que sea esto, del bicho ese. Diversos elementos de la realidad histórica actual en el mundo y en España que tienen alguna relación con esto son un ejemplo admirable, al que luego me refiero, admirable, de si es importante o no es importante el tener, primero, conocimiento de la importancia de la pregunta por el hombre, y segundo, de procurar estar al tanto de cuáles son las mejores respuestas. Lo veremos. Muy bien, queridos amigos, hemos terminado la naturaleza y la importancia. Perdonen ustedes, pero tengo tiempo todavía. Tengo tiempo. Esta naturaleza y esta es la importancia. Ahora nos retrotraemos un poquito al comienzo. Odo Narcisco, usted que era un escéptico en estos temas y que decía, quite, estas veleidades intelectualoides son cosa de otro tiempo. Hoy en día, el Narcisco este, pueden ustedes imaginar que es un majadero, porque hoy en día las ciencias adelantan que es una velocidad. Entonces, la barbaridad, ¿no? Entonces hoy en día tenemos ordenadores electrónicos. Y tenemos otra clase de aparatos. Y tenemos... ¿Usted es capaz de calcular la velocidad que calcula un cerebro electrónico? Pregunta Narcisco con tono desafiante. Todo esto en una hipotética tertulia de café, que ahora hay. O sea que Narcisco... En fin, es un Narcisco que es mezcla de un personaje del pasado y le pregunta eso al niño Pepito, que acaba de obtener el título de ingeniero de caminos, canales y puertos, de antes, claro, y que entonces considera un portento en la tertulia, se ha admitido a la tertulia, y le pregunta desafiantemente a Pepito. A que usted lo calcula como uno le suelta el último modelo de ordenador. Nada. ¿Está basado en la metafísica? Pues no. ¿Está basado? Pues no. Está basado en el progreso de las ciencias, en la técnica, y en los medios, y en no sé qué, en los programas. Si este buen Narcisco, que es un zoquete, tuviese idea de cuál es el origen de esos ingenios de cálculo y otras muchas cosas malas que no sé, se quedaría patidifuso. Pero sobre todo se quedaría más patidifuso todavía si tuviese delante un mapa real de en qué y para qué se utilizan esas cosas. ¿En qué cosas son extremadamente eficientes, fundamentales y beneficiosas y cuáles no? Yo no sé, este joven Pepito, ¿qué le contestaría a Narcisco? Pero luego yo le contestaría a toda velocidad. Decía, usted, Narcisco, usted parece un majadero. O sea, que usted no se da cuenta que la máquina calcula porque yo he hecho que calcule. Es que tiene autonomía la que yo le doy. ¿Qué me pasa usted? No, ni sí, ni nada, no. Porque naturalmente algo que yo fabrico, en modo alguno, puede tener las potencias que yo tengo. Por esas razones argumentales que le puedo escribir. Pero es que aparte de todo eso, es que usted y yo estamos en una sociedad que tiene una determinada estructura de poder, de formaciones sociales,
de información, que es tributaria de la predominancia o no predominancia, predominio, de la evolución o no evolución de respuestas acerca de la pregunta por el hombre, tanto distribuidas en las culturas como las que están en la cabeza de quienes tienen más capacidad de acción. Fíjese usted, Narcisco, si a usted le afecta eso. Por ejemplo, mire usted cómo está organizado usted. Ya ven ustedes la importancia que tiene. Fundamental. No solamente no es una pregunta ociosa, no solamente no es una pregunta acaso interesante, pero no de incidencia central, sino que es una pregunta fundamental. Absolutamente fundamental. Y de su cultivo o no cultivo, con recta intención, ha ido dependiendo, y depende en gran medida, las partes más positivas de la historia de la humanidad. Precisamente de estar al quite, de estar instalados dinámicamente en preguntarse y repreguntarse y volverse a preguntar. Y la pregunta por el hombre puede, y en general es el caso, implicar el conocimiento y progreso de preguntas acerca del hombre. Es decir, que, por así decirlo, el que examina, estudia antropologías y trata de superarlas, en la medida de lo posible, hacerlas más ricas, en realidad, tiene y debe estar al tanto e incluso participar de preguntas acerca del hombre. Claro está que interesan sobremanera los progresos en la investigación en tal o cual campo. ¿Cómo no le interesa? Sobremanera. Absolutamente. Las ciencias experimentales, por ejemplo, y en otras cosas que no tienen que ver inmediatamente con las ciencias experimentales. Claro que tiene, claro que es importante. Y esta marcha, en fin, orgánica, de una sociedad civilizada, que la pregunta por el hombre en el sentido más general, las preguntas acerca del hombre, etc., esto es lo que constituye precisamente la esencia de las actividades superiores del ser humano. Esto es lo que es característicamente humano. Pasamos ahora, queridos amigos, a la tercera parte, que tiene un carácter todavía más... Es amplísima, pero tiene un carácter más restringido. Hasta ahora han visto ustedes que hemos hecho una especie de análisis más bien estático, o estática comparativa, como decían antes ciertas ciencias, que a mí eso siempre me ha parecido un artificio, pero estática comparativa. Comparo esta situación estática con esta otra y a ver qué sucede y todo eso. Bueno, pues, ahora vamos a entrar en dinámica de verdad, levemente. Y vamos a dividir esto en dos partes, uno arábigo y dos arábigo. Tienen ustedes más de tres. La primera es, ¿cómo incide la dinámica de la pregunta por el hombre? No la pregunta, sino su dinámica. ¿Cuál es el lugar de la dinámica en la generación de realidad histórica? Ahora solo voy a hablar de la realidad histórica, no voy a hablar de las ciencias ni de las teorías. Solo generación de acción humana y sus productos. Fíjense bien. Hasta ahora hemos visto principalmente el lugar de las preguntas por el hombre
y las respuestas a las mismas, que son las antropologías. Ahora aquí se quita eso y se pone otra cosa. Dinámica de eso. Lugar de la pluma estilográfica, ¿verdad?, en la fabricación de esto. Siguiente punto en el que estamos. Lugar de la dinámica de fabricación de plumas estilográficas en lo mismo. Son preguntas distintas. Están ligadas entre sí, pero son distintas. Ahora la dinámica. Bien. Vamos a esto, un arábigo. Vamos a dividir esto en secciones, aquí como está en el programa. Primero de todo voy a hacer unas precisiones metodológicas previas. Y luego las dos partes que responden a la investigación, el B y el C. Bueno, vamos a ver. Fíjense ustedes, ¿verdad?, lo que nos estamos proponiendo. Decir algo que no sea que sea una cosa que tenga algún sentido, que no sea una estupidez manifiesta, ni ruido blanco, ni nada de eso. Y alguna utilidad. Para algo. En relación con cómo la dinámica del preguntar acerca del hombre incide la dinámica, no la pregunta, cito, en la generación de realidad histórica. Claro, esto es una cosa, para empezar, rara, porque este modo de preguntar así, pues puede parecer un poco raro e infrecuente, pero es fundamental. En segundo lugar, es un poco, falta un compás giroscópico, magnético, de algún tipo, para orientarse en esto. En primer lugar, vamos a servirnos de la división analítica que hemos hecho para Acción Humana y sus productos históricos. Pero vamos a empezar. Y vamos a empezar primero con lugar de la dinámica histórica, perdón, de la dinámica de la pregunta en la generación de acción personal y a continuación en la generación de realidad histórica. Bien, pero vamos a empezar. Segundo, hay que considerar al menos dos cosas importantes. Uno, la realidad, el material empírico. Pero por otra parte, el mundo de los conocimientos científicos, teóricos principalmente. Ahora bien, ese por una parte y por otra son ciertos, pero son ciertos si se sabe que están relacionados entre sí. Usted ve del mundo empírico lo que puede ver. A empezar, yo no veo aquí las ondas hertzianas por ningún sitio, seguro. Sé que puede haber ondas hertzianas. Y además sé cómo se puede saber. Pues igual que hace 150 años, no sé cuándo es Hertz, pero creo que no es anterior a esa época, porque 19 avanzado, bastante avanzado. De la misma manera que no sabíamos qué era eso de ondas, pues aquí habrá cantidades de cosas que yo tengo la mano otra idea. Seguro, en este mismo espacio físico. Eso sucede también con las cosas visibles. También. Y tanto en el ver común, vulgar y cotidiano, como en el ver científico. Porque el ver científico, cuando es científico, es a través de ciertos anteojos. Y se da la circunstancia, necesariamente. Y esos anteojos
en el caso de que nos ocupa, que es la acción humana y los productos históricos, están estrechamente ligados a la antropología objetivamente utilizada en la fabricación de esos anteojos, que son los a priori categoriales y conceptuales con los que yo me aproximo a la realidad. Por consiguiente, hay una relación que ustedes conocen, pero que tengo que aducir aquí de nuevo, muy estrecha. Bien, eso para empezar. Segundo, como yo ahora estoy en el sistema cero, veo todo, pero no voy a utilizar ninguna teoría especial. Lo que tengo que decir ahora, estamos en la parte de consideraciones metodológicas, es primero, según el método de análisis que hemos utilizado, perdón, segundo, sabiendo que debo atender al mundo de la realidad empírica y al mundo de las teorías. ¿Qué puedo decir en tan breve espacio de tiempo y con estas restricciones? Pues voy a decir cosas sensatas, me parece a mí, que tienen que ver con esquemas generales de conexión entre la dinámica de la pregunta por el hombre y la dinámica de la acción personal primero y los productos de esta después. Sin optar por ninguna teoría en particular. Pondré ejemplos, pocos, porque si no da tiempo más, para ver cómo esto se ve de modo distinto según los mismos objetos, según teorías distintas. Vamos a empezar con la acción personal. ¿Cómo influye esto? Pues influye de la manera siguiente, según el esquema que tenemos. La dinámica de las respuestas, de las preguntas y de las respuestas a la pregunta por el hombre, influyen directamente en la dinámica de la pretensión de conocimiento acerca de la realidad objetivamente utilizada por el sujeto agente para planear e intentar ejecutar su acción. Pero no termina ya cosa. En el seno de su experiencia vital. A medida que va cambiando, si es que cambia, las respuestas, ora a su propia instancia preguntante, ora a que la toma por ahí, esa dinámica es una dinámica que altera o puede alterar su percepción de lo que él puede hacer a través de su antropología y metaantropología y todo eso, pero no de manera cualquiera, sino en el seno de su experiencia vital. Fíjense ustedes, ¿y cómo se llama eso? Biografía. Biografía. Esa dinámica es un elemento evidentemente incidente en la biografía de la persona. ¿Cuán incidente? Aquí tenemos entonces dos cosas. Una, la empirie, observable, y otra, ligada evidentemente a las teorías. ¿Qué nos dice el registro empírico? Cantidad de cosas. Entre otros, la enorme diversidad de la experiencia humana, la enorme diversidad del funcionamiento de esta relación. La relación existe y es constatable siempre, pero ¿cómo exactamente? Enorme diversidad de unas personas a otras. Y enorme diversidad en grados de instalación preguntante por parte de las personas. Enorme. Eso por un lado. Por otro lado, pero esto meramente lo digo así, sin más. Dentro de esto, variación en general. Dentro de observarse diversas
elementos cambiantes a lo largo del tiempo, se observa, o me parece a mí que se observa, unas ciertas constancias a lo largo de las culturas y de las personas. Si ustedes, o sea, en fin, esto es interesantísimo. Una lectura atenta de cualquier serie biográfica, por ejemplo, las Vidas Paralelas de Plutarco, que son una cosa magnífica. Un griego y un romano, de 50 aparece un personaje que no sabe si se ha existido, en fin, generalmente sí. Todos son griegos, ¿no? Está Alejandro Magno, que era macedonio, pero en fin. Y además nos pone al lado de Julio César. Esto. Gente distinta, separada bastante tiempo a veces. Pero pueden ustedes coger cualquier otra cosa. Con ustedes, el doctor Marañón escribió biografías, como ustedes saben, entre otras cosas, aparte de médico. Antonio Pérez, Tiberio, un rey de Castilla, y así sucesivamente. Cualquier serie biográfica, material empírico, importantísimo. No solamente estas narraciones biográficas, sino los elementos de biografías personales que podemos tener. La biografía es un instrumento de conocimiento fundamental de estos temas. Teorías. Depende enteramente de la antropología objetiva y, por tanto, cosmovisiones, que se adopte. Por ejemplo, si usted adopta un cierto tipo de antropología, dirá, no hay realmente una actividad de este tipo. Una actividad de este tipo sucede de tal manera y la gente imita o hace esto. Otros dirán, sí, la mayor parte de eso no es tal dinámica cognitiva, está impresa bajo forma inconsciente o rutinizada y funciona así. El otro, y así sucesivamente. Respuestas muy distintas que remiten a antropologías muy distintas. Y ciertamente unas complementarias y las más competitivas entre sí. Es decir, con pretensiones de verdad excluyentes, total o parcialmente. Ahora, que el esquema general de conexión está ahí, no cabe duda. Dinámica de instalación. Y se aprecia claramente biografías distintas de personas parecidas, por así decirlo, muestralmente parecidas, en el seno de fases distintas y de sociedades distintas en relación con intensidad de la instalación interrogativa. Por supuesto. Esto son campos de investigación empírica bastante vírgenes y mártires también. No son siempre fundamental. Ahora vamos a ver esto para las sociedades. Generación de instantes de realidad histórica global. Bueno, exactamente igual con dos cosas. Como los productos de la acción, un grupo social entero, una sociedad entera, son, como hemos visto de manera muy elemental, pero suficiente. Lo que resulta instante y instante de la interacción entre despliegues de acción, pues por supuesto, esto, en la medida que hemos visto que la dinámica de la pregunta incide en la dinámica de la acción, también en la de su resultado. Pero con dos cosas a tomar en cuenta muy importantes. Una, primera, los pesos. No toda la acción de todas las personas pesa lo mismo objetivamente en términos de influjo. No siendo fácil siempre saber. No siendo fácil siempre saber. ¿Quién tenía más influjo en la posteridad? ¿Un oscuro israelita alemán
llamado el doctor Carlos Marx, o la reina y emperatriz Victoria, que vivían, preguntas se formulan en la época, como ya os dice usted. Pero ciertamente el peso. Y segundo, la difusión de respuestas a preguntas por el hombre. Cuando se pone en interacción, un elemento fundamental es el elemento de difusión de respuestas. No a todo el mundo se le ocurre preguntarse de la misma manera, ni preguntarse, ni las mismas respuestas. La interacción genera difusión, requiere difusión y genera difusión. Pero por otra parte, en esa interacción, los elementos más potentes, más táctiles, tienen indudablemente, del modo que sea y en el plazo que sea, más influjo. No hay peor modelo, más engañoso de la realidad y más sutilmente regresivo en el peor sentido de la expresión que el modelo de economía de competencia perfecta atomística. Eso es el antimovimiento. Otra cosa es que tenga sentido el por qué se hizo en su día y para qué puede valer. No hay tal cosa. Las gentes son profundamente distintas. Y unos son más táctiles que otros en determinadas circunstancias. Pues claro que tiene un plus la interacción. Ahí toma plenamente fuerza la diferencia de tractilidad, si es que se puede utilizar esa expresión, la diferencia de pesos y la difusión. Influencia en la generación de instante a instante de realidad histórica. Bien. ¿Qué enseña la experiencia empírica? Tengo todavía, estrechando al máximo la benevolencia del profesor Antuñano, 5 minutos o una cosa así. ¿Qué registro empírico tenemos? Enorme. ¿Qué enseña? Cosas prodigiosas. Por ejemplo, civilizaciones que se extinguen sin dejar ni rastro. Formas sumamente simples, por así decir, que bajo transformaciones distintas duran y perduran milenios. Las recombinaciones más extraordinarias. Pues bien, si uno se molesta, en la medida que es posible, en hacer el análisis de esto, podrá ver la huella de la relación entre las instalaciones interrogativas, los resultados de la respuesta a la pregunta por el hombre y las posibilidades reales de los que se hacen estas preguntas y se las difunden. La Grecia clásica, como ustedes saben, se extinguió, porque ahora tiene prácticamente, salvo claves aquí y allí, no tiene mucha relación con la Grecia clásica, desde ningún punto de vista. Ahora en griego, afortunadamente, pero poco más. Pero el legado de Grecia, ese sí vive. Y está dando ahora más frutos que entonces. Pongo ese ejemplo tan manido, pues podría poner muchos más, pero ese es un ejemplo muy importante. Hay
hay que tener a este respecto una actitud de apertura cuasi absoluta. Porque creemos que sabemos. Bueno, pues sabemos no solamente provisionalmente, sino poco. Cerca del pasado y cerca del presente. ¿Se sabe? No, no se sabe. No, no. Ustedes tengan en cuenta que hace menos de 200 años, de prehistoria e historia antigua, no había prácticamente nada. Nombres que eran meros nombres, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hoy en día se sabe dónde están. Más o menos. Como producto de una actividad que tiene una relación fundamental con la instalación preguntante. ¿Qué dicen las teorías? De luego, amplio espectro. Hay, como ustedes saben, teorías acerca de estos temas, exactamente, de la relación entre la dinámica de la pregunta por el hombre, formulada de otra manera, y la dinámica histórica de la humanidad. Una de las más sencillas son cualquiera de los diversos marxismos disponibles en el mercado. Es muy sencillo. Tiene complicaciones de diversos tipos, pero no esenciales. ¿A qué pasa con esto? Pues que a unos les puede satisfacer y a otros, a mí por ejemplo, parecerme excesivamente pobre y manifiestamente falso en términos fundamentales. Hay otras teorías bastante vagas, todavía, como por ejemplo multitud de evolucionismos. Porque no responden y pueden responder a preguntas a las que deberían responder o están en su horizonte el responder. Hay otras que son completamente mudas. Por ejemplo, la mayor parte de las teorías económicas de inspiración neoclásica que se siguen dispensando ya en una versión extremadamente conceptualmente pobre en multitud de sitios. Aquí hay un déficit enorme, enorme. Pero hay narrativas, en el sentido de la expresión cursi, completamente distintas. Bueno, todos los masones dicen lo mismo. No, señor. No, señor. Porque para empezar, hay montones de antropologías que empiezan por negar la existencia del sujeto humano como tal. Que son muchas más las que se creen. Y cosmovisiones ciertamente extrañas, que en modo alguno soportan las concepciones de bueno o malo, mejor y peor, de las que ha vivido Occidente durante mucho tiempo. No. Bueno, pues el saber esto es esencial. No todos dicen lo mismo. No todo tiene las mismas consecuencias. Quien tiene más capacidad de influir de momento en el prójimo y tiene unas concepciones, las lleva a cabo. Sean estas las que fueren, si puede. Y esto es connatural con el ser humano. Y no hay tóxico peor que creer que todo el mundo hizo lo mismo y que al fin y al cabo a todo el mundo le interesa lo mismo. Eso es falso. Bien, vamos al final. Algunas preguntas a dinámica de la humanidad. Primero, ahí ve, una brevísimo consideración metodológica. Material empírico, histórico, real histórico y
preguntas y concepciones en general a priori. Vamos a ver. Material empírico. El material empírico, en primer término, no solamente no se reduce a lo cuantitativo y tangible, sino que principalmente no consiste en esto. Material empírico imprescindible, porque es producto real de la historia. Y que se encuentra disperso de modo muy diverso. Son las concepciones, lo que se llaman los mitos, las costumbres, la estructura de valores, todo ese tipo de cosas. Junto a eso está lo que es contable y medible, que es una parte importante, que es la que nos es más inmediatamente accesible, pero no es la única. Y esto es algo que se tiende no ya a olvidar, sino por intereses de personas con poder, que por supuesto participan de antropologías, que a mí me parecen totalmente aberrantes, tiende a ocultar. Por ejemplo, el intento de explicar, de solo admitir como explicación racional de la historia, lo que resulta de una serie de correlaciones entre series de datos, esto es una aberración científica que tiene consecuencias generalmente negativas. El material empírico es variadísimo y complejísimo. Pues bien, el intento de sistematizar, el esfuerzo de sistematizar el material empírico y ensamblar lo cuantitativo con lo cuantitativo, las series de observaciones, es una tarea de una importancia metodológica infinita. Voy a poner usted un pequeñísimo ejemplo, mirando con temor al reloj. En ciertos panfletos de propaganda, ¿verdad?, se dice, fíjense ustedes las maravillas en fin, de la revolución industrial. Aquí miren ustedes las curvas desde que empieza producción, demográfica, cataplín, tal. Esto no es una crítica, no porque no la pueda hacer, sino porque no estoy en esa instancia ahora, a ese fenómeno o a ese episodio histórico. Es un ejemplo ilustrativo. Bueno, entonces, cuentan esto, y claro, mucha gente dice, qué barbaridad, qué disparate. Hombre, tuvo costes, sí. Y ahora sí, bueno, pues nada, usted ahora va a explicar esta, pero claro, es que la historia no termina ahí, sigue. Usted ahora va a explicar lo siguiente. Vamos a seguir con las crónicas estadísticas. Esto empieza eso como el último tercio avanzado del siglo XVIII, lo que usted llama revolución industrial, con cierto sentido. Pero vamos a seguir. Siglo XXI, comienzos. Pasa eso, todo eso que usted dice. Bien. Y a partir, desde luego de modo evidente, de 1960 y tanto, 70, y probablemente antes, empezó a pasar una cosa curiosísima. Es que aparte de que empiezan a caer muchas de estas cosas drásticamente, es que empieza a caer el mero denominador de los cocientes, que es la población europea, que es lo que estábamos hablando, y que empieza a caer hasta el punto de estar en trance de próxima extinción. No solamente eso, sino que todo el orden social y cultural se hunde. Esto en un lapso de tiempo brevísimo, que va de finales del 18 a algo más de la mitad del 20. Tenga usted la bondad de explicarme esto con unas correlaciones.
Porque yo se lo voy a explicar a usted perfectamente. Por supuesto, con esas correlaciones que usted ve y con otras muchas que no hace y que se pueden hacer. Con material empírico mucho más complejo que los precios y las rentas y que explica los precios, entre otras cosas, y las rentas. Explicar a usted cómo ha sido posible ese prodigio del mal, que es la degradación estructural y rapidísima de nuestra civilización. ¿Ve usted, querido señor, cómo la cosa continúa? Hombre, no, ni hombre ni niño. Porque usted le estaba contando esto en el supuesto de que la expansión demográfica era un bien y que la expansión de la renta medida en los términos de consumo que usted nos está dando era un bien. Bien. Pues en esos términos de que eso es un bien, yo voy a seguir a usted viviendo. Y escolarización, y alfabetización, y todas esas cosas. Ve usted, aquí ya llegamos a una situación en la que el propio sujeto humano, supuesto recipiendario de esos bienes, se extingue. Y además no se extingue de cualquier manera, se extingue miserablemente. ¿Cómo se explica eso? Bueno, material empírico y a priori. Siempre el a priori es previo al material empírico porque es que permite seleccionarlo. Si mi a priori es suficientemente amplio y rico como para saber lo que acabo de decirles, miraré bastante más cosas y las ensamblaré, si puedo, mejor. Si mi a priori es a priori propio de unas lentes científicas extremadamente defectuosas en su diseño, no veré nada, o veré muy poco. Con eso terminamos. Preguntas. La dinámica histórica humana. Yo no voy a contestar, voy a formular. Son dos preguntas matriz. Y las formulo exclusivamente a modo, por así decirlo, de ejercicios prácticos al final de la lección. Me van a permitir ustedes esta impertinencia propia de muchos años de docencia, ¿no?